Te damos la bienvenida a nuestro espacio virtual de Casa de Dios. Y ahora te invitamos a escuchar un mensaje de fe y esperanza para tu corazón. Habíamos hablado, Hernán justamente dijo algo que también me dio pie para que después lo pueda enganchar con algo, con el tema de las diferentes, que hay mucho ataque a la doctrina. Y estamos viendo que están siendo atacados muchos pastores, hijos de nuestros hermanos en Cristo, que hablan la sana doctrina, y están siendo inclusive censurados. Y nosotros tenemos que estar atentos a eso, porque justamente estos estudios y estas reuniones son para que todos, por supuesto me incluyo, tengamos bien firme lo que es la sana doctrina. No solamente saberla, sino vivirla y también transmitirla. O sea que es fundamental que nos reunamos para afianzar la santa y la sana doctrina, que es la doctrina de los apóstoles. Así que nosotros tenemos que estar atentos a todo lo que vamos a estar escuchando, porque inclusive entre nosotros, si hay algo o alguien de ustedes que sabe otra cosa o piensa distinto, está bueno que lo exprese, que lo diga, para que a través de las escrituras nos podamos alinear todos, como dice la palabra, en un mismo sentir, unánimes, ¿no? Siguiendo una misma regla y como cuerpo hablar una misma cosa. Entonces, es fundamental que hoy en día firmemos la sana doctrina. Estemos seguros y buscar en la Biblia cada vez que escuchamos que habla Hernán o hablo yo o quien hable o lo que ustedes escuchen, siempre corroborar qué dice Dios sobre lo que están escuchando. Porque son tiempos muy peligrosos con el tema de la doctrina, muy peligrosos. Está viniendo muy mezclada, muy confundida en sus conceptos y está tan parecida a la palabra de Dios que todos estamos corriendo riesgos en aprender algo que en realidad no es de Dios. Y no es fácil darse cuenta muchas veces, ¿no? Porque inclusive escuchamos doctrinas que confunden por personas o gente que nosotros en su momento los considerábamos un referente o los considerábamos gente criterio para poder hablar la palabra. Y ahora estamos viendo que se está dando palabra que no es la palabra específica de Dios. Bueno, esto era un poco lo que quería decir, que después lo voy a volver a retomar. Un pequeño recorrido muy por ahí arriba sobre lo que habíamos hablado el año pasado. Ser un aprendiz es ser un discípulo. El discípulo, nosotros somos aprendices y discípulos hasta que el Señor nos venga a buscar, todos, porque estamos siempre aprendiendo. Así que discípulos, no dejamos de ser nunca discípulos. Después hablamos del cambio total, pero centrado en Dios y no en el yo, que también lo hablamos claro, qué pasa cuando uno centra la palabra en el yo, ¿no? Yo puedo, porque yo, y inclusive utilizamos texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero después en realidad lo estamos haciendo con nuestras propias fuerzas. O sea, tener en cuenta el cambio total centrado en Dios y no en el yo, es decir, conocer nuestras limitaciones, nuestras debilidades, hasta dónde llegamos, saber que a veces estamos muy caídos, hasta a veces desorientados con nuestra propia vida, con un montón de cosas que no tenemos claras, y toda esa limitación Dios la pone para que nosotros recurramos a Él y no dependamos de nuestras propias habilidades para salir de los problemas, ¿no? Es decir, no, porque yo con mi fuerza yo soy una mujer así, en determinadas formas, y en realidad Dios quiere que nosotros reconozcamos nuestra debilidad. ¿Para qué? Para poder ir a Él y realmente el poder de Dios se haga claro en nuestras vidas.
Eso es lo que hace un discípulo y tiene que transmitir lo mismo a sus discípulos. Pusimos el ejemplo de los aviones. Acuérdense que un avión, cuando está desconectado de la torre de control, los aviones chocan entre sí, y esto es lo mismo. Si nosotros no estamos conectados a la torre de control, que es el Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda verdad, vamos a chocar con todo lo que conozcamos. Después estuvimos viendo, este es un muy breve, ¿no? Recorrido, de estuvimos viendo el discipulado, ¿no? La importancia de la relación dinámica importante entre el discípulo y el discípulo y el que discipula. Tiene que haber una relación entre ellos. Uno no puede desconectarse de una persona cuando uno le predica el evangelio, salvo que la persona, bueno, no acepte que nosotros lo acompañemos en este camino. Pero es fundamental acompañar a la persona en la medida que nosotros podamos, ¿no? Hola, Cachito. Bueno, después vimos el propósito, vimos las doctrinas fundamentales. El discípulo tiene que conocer las doctrinas fundamentales, que es, ¿no?, las doctrinas de la del bautismo, la doctrina de conocer a Dios, de la salvación, de la fe. Todas son doctrinas que de a poco nosotros al discípulo lo tenemos que ir llevando. Y todo eso fuimos viendo, que hicimos el recorrido y muchos de ustedes se anotaron, ¿no? Después siempre hablamos del Espíritu Santo, el compromiso, ¿no? La actitud del corazón del discipulador, ¿no? Que es el respeto y el bienestar espiritual y el desarrollo del discípulo, respetar su desarrollo, respetarlo como persona, ¿no? Porque nosotros no podemos hacer ningún tipo de presión ni exigencia. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Nosotros tenemos que ser también de una manera flexible, que la persona que nosotros estamos acompañando tenga esa libertad de elegir de estar cerca de nosotros, de elegir llamarnos, de elegir. Nosotros podemos ir y venir y acercarnos de vez en cuando para ver qué es lo que le pasa y que él sepa que nosotros estamos al lado que puede contar con nosotros. Pero tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos sin darnos cuenta, en nuestro deseo que la persona crezca o esté con nosotros, a veces hacemos una presión que no es buena. Bueno, y estuvimos viendo todo eso, estuvimos viendo que el discipulador es un modelo para el discípulo. Ellos siempre, en las primeras etapas de su crecimiento, nos van a mirar a nosotros y siempre vamos a ser de alguna manera un referente, aunque el discípulo con el tiempo va a tomar su propia característica, porque como es una persona independiente del que lo discipula, es una persona con su personalidad, sus características, después él se va a definir como tal, pero el discipulador siempre va a ser de alguna manera un referente a seguir. Entonces, nosotros tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, porque si hay alguien que no vamos a poder engañar son nuestros discípulos. Entonces, tenemos que tener mucha integridad de mostrar quiénes somos, no mostrar una fachada de que nosotros todo pum para arriba, porque nosotros también tenemos luchas, pero sí le podemos mostrar cómo salimos de las luchas. ¿Qué métodos usamos para salir de las luchas y de las pruebas? Eso sí. Así que por eso la importancia de cuidar nuestra vida espiritual, porque la persona que está al lado de nosotros nos observa. Y el Espíritu Santo nos va a promover y nos va a respaldar, porque no es que nosotros vamos a estar mostrando siempre algo muy perfecto. El Espíritu Santo muchas veces le va a mostrar a nuestro discípulo lo que él quiera mostrar, pero lo va a hacer tan bien que siempre vamos a estar respaldados por él en este camino de llevar almitas a Cristo.
estuvimos viendo, bueno, la relación y enfocados en Cristo. He puesto los ojos en Jesús, que es el centro de esa amistad entre el discípulo y el Cristo es el centro de esa relación con nuestro discípulo, ¿no? Y todo discípulo debe tener una actitud correcta de obediencia a Cristo por medio del Espíritu Santo. Bueno, estuvimos viendo todo eso el año pasado, ¿no? Que era una forma de posicionarnos ante la otra persona con el tema de discipular. La enseñanza que nosotros tenemos que tener para cualquier persona nunca tiene que ser académica. Ojo a veces con los términos que utilizamos. Tiene que ser una enseñanza transformadora. Una enseñanza que apunta a la transformación. Ese es el objetivo. El apóstol dijo, no fui con vanas palabras de humana sabiduría, sino con la demostración del poder de la palabra de Dios. Nuestra enseñanza no tiene que ser muy elocuente, académica con nadie, sino la enseñanza siempre apunta a la transformación, que a su vez la primera evidencia va a ser nuestras propias vidas, de vidas transformadas, que de alguna manera lo vamos a estar promoviendo cada vez que estamos con nuestros discípulos, sin darnos cuenta. Bueno, nosotros tenemos que testificar, por supuesto, y enseñar con una instrucción siempre basada en la palabra. La doctrina fundamental, que eso no lo habíamos hablado, lo miré muy por ahí arriba. Hay algo muy interesante, porque nosotros hablamos la doctrina de los apóstoles. Jesús le transmitió las enseñanzas a los 12 discípulos, y los discípulos, a los 12 apóstoles, y los 12 apóstoles transmitieron esa enseñanza, que es la enseñanza apostólica de los 12 apóstoles de Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Actualmente, ustedes no sé si habrán observado que muchas veces hay cuestiones doctrinales entre los que enseñan, si es del diezmo, si es el bautismo, si es... Todo eso muchas veces hay, entre algunos maestros, inclusive pastores, no hay ciertos acuerdos. Pero en realidad el núcleo del acuerdo que nunca puede faltar entre nosotros es el estar de acuerdo en que este evangelio está basado en la fe. Ahí converge todos los acuerdos. Después hay otros que sí, vamos a estar algunos de acuerdo, otros de no. Pero la fe es inamovible, es la base del evangelio. O sea, ahí no hay... el que no habla de fe no es de Dios. Cualquier doctrina y enseñanza que no es de fe no es de Dios. Entonces es la única, digamos, doctrina fundamental en la cual todos estamos de acuerdo y tenemos que llegar a un acuerdo sí o sí. Porque la Biblia dice, el justo Toma, por la... ahí está. no sé quién habló por ahí. No, nadie. Ah, está bien. Dice, el justo por la fe vivirá. Entonces, ese es el núcleo principal de la doctrina apostólica. Que ahí no hay discusión, ahí no, eso no se toca, porque es por fe, para fe. Inclusive el que no tiene fe es imposible agradar a Dios. Y también dice que el justo por la fe vivirá. Y bueno, y hay muchísimos versículos que apuntan a la fe. Por ejemplo, Judas, si alguien lo tiene por ahí, me gustaría que lo busque. Yo tengo, pero me gustaría, inclusive los nuevos, que empiecen a manejar la Biblia, ¿no? Está en el Nuevo Testamento, casi al final, Judas, versículo 3, porque creo que es un capítulo solo. Dice así. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos
que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Fue una vez dada. O sea, la fe fue implantada desde el momento que se empezó a predicar el Evangelio. ¿Cómo? Judas 3, capítulo 3. Sí, Judas, verso 3, porque tiene un capítulo solo. Ah, está bien. No, está bien. Bueno, y dice, y ahora agrego lo que dije al principio de la persecución que se está haciendo con el tema de la sana doctrina. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ya habían entrado encubiertamente. Antes de Cristo ya había falsos maestros que todo lo que se iba escribiendo y todo lo que se iba viendo sobre Dios ya se enseñaba distorsionadamente, antes de Jesucristo. O sea, siempre hubo en toda la era cristiana, desde el Antiguo Testamento hasta ahora, la introducción de lo falso, en todas sus formas y en todas sus medidas. Y tenemos acá, o sea, por eso esto es sumamente importante, está muy relacionado al discipulado, que nosotros tengamos bien en claro dónde vamos a estar parados y lo que vamos a transmitir. Primera de Juan 2:23, si alguien lo tiene por ahí. ¿Lo quieren leer? Si alguien lo encontró. ¿Qué versículo? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 23. Está al final, Primera de Juan está casi a lo último del Nuevo Testamento. 23. Todos aquellos que niegan al Hijo tampoco tienen al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Y si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Bien. ¿Y nosotros cómo hemos creído todo eso? Por fe. Lo hemos creído por fe. Por fe. Tenemos la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros tenemos esto de Juan 1, de primera de Juan 2:23, por la fe pura. Por eso la fe es más preciosa que el oro, hermano. La fe nos va a sostener, por fe vivimos, por fe sea que vivamos, sea que muramos, estamos con el Señor, por fe. O sea, la fe es preciosa y es probada. Eso tenemos que enseñar a nuestros discípulos, para que salgan bien formados, porque la base del Evangelio es la fe. La doctrina de los apóstoles contiene una fe, un cuerpo, un espíritu, un Señor, un Padre y un bautismo. Lo repito, la doctrina de los apóstoles, que son las que recibieron las enseñanzas de Jesús, contiene una fe, un cuerpo, un espíritu, un Señor, un Padre y un bautismo. Pablo dice la doctrina, que es la regla de fe, en segunda de Tesalonicense 2:15, si alguno lo tiene por ahí o lo quiere buscar. Yo aprovecho para decirles esto para los nuevitos. Dijiste que los apóstoles tienen fe, espíritu, Padre, bautismo, ¿y qué otra cosa? La doctrina de los apóstoles, Sí, lo que enseñan ellos es
una fe Espíritu. dada, que ya lo dijimos, que fue dada una vez, lo vimos Sí. en Judas, Sí. fue una vez a los santos, ya está, fue implantada, listo, no hay más, ahora ya no hay más nada, hay que creer y tomarla, ya fue dada, una fe, un nombre. cuerpo, porque somos el cuerpo de Cristo, Cuerpo. y aparte no solamente somos el cuerpo, un cuerpo se refiere cuando nosotros tomamos la Santa Cena, cuando dice que cuando comáis pan, recordad que estáis comiendo mi cuerpo, ¿no? Entonces nos une a nosotros el cuerpo de Cristo, que es el pan, cada vez que tomamos la Santa Cena. Tenemos un espíritu, que es el mismo espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo que cada uno de nosotros tenemos, que mora en nosotros y está con nosotros, nos une el Espíritu de Dios. O sea, es tremendo, ¿no? Porque cada uno tenemos un espíritu humano, pero después hay un espíritu que nos habla a todos una misma cosa, nos enseña a todos una misma cosa. Es el espíritu que une, ¿no? Acuérdense que la Biblia dice, donde esté el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas, ¿no? Es decir, es un espíritu que nos une a nosotros, nos convoca. Un padre, el Dios Padre, tenemos un Padre, todos, el mismo Padre tenemos, y un bautismo. Ese bautismo lo hacemos en el nombre de Jesús todos. Eso es parte de la doctrina de los apóstoles y tenemos que enseñarla a nuestros discípulos. Pablo dice la doctrina de la regla de fe, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Si alguien lo tiene por ahí, lo quiere leer. Yo lo tengo. Sí. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Ahí está. Perdón, ¿lo podés, Luján, volver otra vez a leer? Sí. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Ahí está. Estar firme en la doctrina, o sea, es una recomendación acá, ¿no? Del apóstol a sus discípulos. Estar firmes en la sana doctrina. En un momento creo que hay un versículo que dice, no moveros ni a diestra ni a siniestra, o sea, no moveros, no sea fácil de moveros de la sana doctrina. Tenemos que ser inclusive celosos de la sana doctrina. Y ser defensores inclusive, ¿no? Porque nosotros tenemos que abrazar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que a nosotros nos va a vivificar todo el tiempo espiritualmente. Entonces hay que abrazarla y retenerla en nuestros corazones. Guardar Efesios 4, versículo 2 al 6. Ya lo tengo. ¿Lo leo? Sí, Blue. Efesios 4. Sí, Efesios 4, capítulo 4, versículo del 2 al 6. Con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahí está. Ese es el versículo que corrobora lo que antes dije, la doctrina de los apóstoles, una fe, un bautismo, y son versículos que nosotros tenemos que tener presente cuando enseñamos la palabra. Bueno, la iglesia tiene una fe y es en Jesús. Está basada en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, ¿no?
y después de ahí vienen todos los atributos y los beneficios que tiene un hijo de Dios por haber aceptado por fe la muerte en la cruz del Calvario, y de ahí vienen todas las enseñanzas y las promesas y todo lo que Dios habló a favor de nosotros, ¿no? Bueno, a ver acá en todo lo que hagamos, lo que importa es que Jesús reciba la gloria, la honra y la alabanza. La vida cristiana es una vida de adoración en su... Todo lo que nosotros podamos decir o hacer para nuestras propias vidas o aún cuando estamos discipulando, el único que tiene que recibir todo el tiempo es la gloria, la tiene que recibir el Señor. No estamos diciendo que nosotros muchas veces reconocemos a los hermanos y tenemos una palabra de aliento, y está bueno eso, porque necesitamos ese apoyo de los hermanos. Hermana, qué bien lo dijiste, que hermana, o hermano, qué bien, qué gracia te dio Dios. Está bueno que nos estemos apoyando unos a otros, porque necesitamos, porque es una forma de amarnos. Cuando estoy apoyando a un hermano y lo reconozco, lo estoy amando también. Es una forma de decir, yo te amo, hermano, con lo que vos sos en Dios, así como estás y así como sos. Da ese reconocimiento del acompañamiento. Pero nosotros siempre tenemos que ver la forma que el discípulo siempre reconozca como el dueño y el dador de todo lo que nosotros le digamos a Dios. Que nosotros no nos llevemos nada de lo que le podamos mostrar, sino que si le muestro algo es porque Dios lo hizo adentro mío y me tuvo que cambiar muchas cosas primero, pero no porque fue un mérito o un esfuerzo. Siempre darle a entender al discípulo que la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón es sobrenatural, no es por ningún esfuerzo, no es por nada que uno haya hecho, y siempre darle la gloria a Él. Eso es fundamental. Y en realidad yo acá puse algo que la verdad que a mí me gustó esto, ¿no? Y lo anoté. Dice, la vida cristiana es una vida de adoración en su presencia. Pero la adoración que muchas veces nosotros buscamos a solas, también son las 24 horas del día. Es una adoración, para mí entender, y la que todos deberíamos anhelar, es que a donde vayamos y a donde estemos, saber que Él está ahí, y nosotros con nuestra forma y con nuestra obra en el Espíritu adentro de nuestro corazón, ya estamos dándole adoración a Dios. Las 24 horas del día, hermanos, porque la obra de Dios se manifiesta tanto en público como en privado, en nuestras propias vidas. Entonces, en realidad estamos glorificando a Dios todo el día. El que cree y anuncia estas cosas se mueve dentro del marco de la doctrina apostólica. Todo lo recién hablado, lo recién expresado bíblicamente, está dentro del marco de la doctrina de los apóstoles, que es bíblica. Pero el que rechaza o agrega algo a esta palabra ya no está, sale dentro del ámbito de la fe cristiana, más que nada histórica. Porque si nosotros también hemos creído y respetamos, es la historia en realidad bíblica desde la fundación del mundo hasta ahora. Y nosotros tenemos que tener un respeto sobre todas, no solamente las evidencias, sino que muchos hombres han hablado una misma cosa. Y eso no se puede debatir ya eso. Y ya entra en una doctrina, digamos, el que no está dentro de la doctrina de los apóstoles entraría en la doctrina falsa o en su propia doctrina. Yo, para ir cerrando esto, anoté algo que me pareció sumamente interesante, como todo, ¿no? Pero a veces yo encuentro cosas y digo, ay, lo voy a poner y después se me hace muy largo. Pero esto traté de abreviarlo. En Génesis,
en el capítulo 3, versículo del 1 al 14, hay una situación donde se encuentra Eva con el enemigo a través de la serpiente. Y uno de ellos tienen un diálogo entre Eva y la serpiente. Y una de las cosas que la serpiente, que para mí, yo lo escuchaba el otro día y la verdad que me volvió a traer más cosas a mi cabeza sobre esa situación. Cuando ella va a comer del árbol, del fruto codiciable que la serpiente le muestra, ella dice que no puede comerlo. Yo, si ustedes quieren, Génesis es uno de los primeros libros del Antiguo Testamento, está en el capítulo 3, versículo del 1 al 14. Si lo quieren leer, es como un diálogo ahí, ¿no? Que está Acá muy dice, interesante. yo lo tengo, lo leo. Bueno, léelo. Versículo 1. Sí, del capítulo 3. Capítulo 3. Hasta el 14. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol de huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable parecía alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo, Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y le herirás en el carcañaz. Ahí está, hasta ahí, bien. Esto no lo entiendo bien, esta parte, y pondrá enemistad entre ti y la mujer. Bien. Ahora vamos a llegar a esa pregunta. Pero en este relato, que todos los conocemos, a mí me llamó mucho la atención, que está relacionado a lo que estoy hablando. En el versículo 5, en el versículo 4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer:
no moriréis. Eso, cuando la serpiente le dijo no moriréis, ahí fue la primer desacreditación que el diablo hizo ahí a Dios. Después lo hizo hasta el día de hoy, que es lo que hablé antes, desacreditar a los hijos de Dios cuando hablan la sana doctrina. Dios dijo moriréis y el diablo dijo no moriréis. Desacreditar la palabra de Dios ya estaba en el jardín del Edén. Dios dijo A y el diablo dijo B. Hagan B. Pero es tan corto ese versículo, no moriréis, le dijo. Es como diciendo, no es así lo que dijo Dios. Es impactante, hermanos, porque realmente ahí estamos viendo desde el principio cómo el proyecto de Dios para nosotros, desde el primer momento, el diablo desacreditó el plan de Dios. Si él dijo moriréis, moriréis. La verdad que a mí me impactó tremendamente. Es un versículo chiquito, pero me lo relacioné tanto a hoy. Transgiversar la palabra. Se sigue haciendo. Se hizo siempre. Y ¿qué dijo el Señor? En el versículo le dice, entonces Jehová le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Acá lo tengo hasta con, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué hiciste? Porque parece ser que el plan de Dios, el primero, era tan perfecto y era un estilo de vida, como ahora decimos, tan pleno, ideal, que el diablo nunca quiso que nosotros tengamos ese estilo de vida. Hasta el día de hoy no quiere que nosotros tengamos el estilo de vida que Dios dice. Y Dios tenía un plan hermoso para nuestras vidas. Y Él, cuando vino a desacreditar la palabra de Dios, la orden de Dios, le ofreció a Eva otro estilo de vida, que es el que estamos pagando hasta el día de hoy. Pero el estilo de vida que Dios tenía en ese momento era el ideal. El que más de uno quisiéramos tener hoy en día, porque hoy vivimos con tanta presión y con tanta... He escuchado muchas veces decir que somos siervos en realidad. Estamos todos atados al sistema, al trabajo y a un montón de reglas impuestas por el enemigo a través de la cultura, de la sociedad y de todo lo que se fue dando desde la fundación del mundo. Vino a destruir el sistema perfecto que Dios tenía para nosotros. O sea, la primer desacreditación. Pero otro detalle que yo noté, hermanos, que es importante tener presente, el fruto que ella ve tan lindo, a mí me vino enseguida a la cabeza, son frutos que hoy tenemos que tener cuidado de ver algo tan lindo y querer comerlo. Y estamos siempre hablando lo mismo, la sana doctrina de los apóstoles, o lo que viene mezclado entre verdad, mentira, doctrinas personales, revelaciones de hombre carnal, y que han hecho una enseñanza y que han caído muchos actualmente. Y ese fruto, ojo, tengamos presente, hermanos, siempre de estar escudriñando las Escrituras, porque ese fruto que comió Eva, lo podemos volver a comer con algo que se nos infiltre muy parecido a la palabra y no es la palabra. Y la palabra de Dios dice que aún van a ser engañados los escogidos. O si fuere posible, creo que dice, pero da a entender, si fuere posible, da a entender que aún los escogidos, o sea, acá no hay nadie. Estamos ahí todos luchando con estar siempre bien alineados a la palabra, ¿no? Y a Dios. Entonces ese fruto hoy está
al alcance de todos y es muy fácil de comer porque es delicioso. Bueno, me gustó anotarlo porque la verdad que a mí me pareció muy interesante. Y si ahora volviendo a los hermanos que están aprendiendo el discipulado, si hay algo que ustedes tienen que investigar para poder explicarle a sus discípulos es el tema de nuestro patriarca Abraham, porque Abraham es el padre de la fe y los discípulos tienen que saber la historia de Abraham, todo por supuesto la Biblia, pero para ir llevándolos a la sana doctrina, conocer la historia de Abraham es fundamental. ¿Por qué? Porque de Abraham, como en Abraham nace Ismael e Isaac, sus dos hijos, uno fue hijo de su esposa Sara y el otro fue hijo de su sierva, de ahí salen, que yo no me voy a meter igual mucho ya en esto porque es mucho más profundo, pero ustedes tienen que indagar sobre este tema y saber bien para cuando los discípulos les pregunten sobre la fe. De Isaac, que es el hijo de la promesa, en la cual Dios le dio a Abraham, que le dijo que se iba a multiplicar. Isaac nació Jacob, y de Jacob nacen las 12 tribus de Israel, y los judíos son de la tribu de Judá. Eso lo tienen que saber, de ahí es un tema muy amplio, pero mínimamente eso lo tienen que saber. Y los ismaelitas, que serían los hijos de la esclava, que no es, de ahí viene la lucha que tienen hasta el día de hoy los judíos con los, me olvidé de anotarlo, con los árabes. Entonces, eso lo tienen que saber, ¿por qué? Porque el pueblo judío, ¿no? Yo lo anoté porque la verdad que son temas que hay que saberlo. Tanto el judío, perdón porque ya me perdí. El tema de la fe de Abraham es sumamente importante porque la fe le fue contada por justicia a Abraham. Entonces, nosotros venimos de esa línea de la fe de Abraham. De Abraham para atrás estuvo el diluvio y hubo otras historias muy cortas, porque enseguida viene la historia de Abraham. Pero en realidad conocer la historia de Abraham es fundamental porque de ahí sale el pueblo judío, el pueblo hebreo. Entonces, nosotros tenemos que saber bien cada vez que eso se lo expliquemos a los discípulos. La tribu de Judá desciende del judío. Bueno, tenemos en Hebreos 11 que habla tanto de la fe, ¿no? Y habla de los antiguos, como que inclusive está Abraham, cómo han luchado por la fe. En Hebreos 11 hay una lista muy larga, ¿no?, de todos los hijos de Dios que vencieron a través de la fe. Así que eso es un tema que lo dejo ahí porque es un tema muy de teología, mucho más profundo, pero es algo, tener en cuenta a Abraham y saber un poco más de él, porque de ahí proviene después ya todo el conocimiento que le vamos a ir dando a los discípulos. Y para cerrar, quiero que lean Romanos 5, Romanos 5, del versículo 6 al 10. A ver, Romanos 5, del versículo 6 al 10. Romanos 5, versículo del 6 al 10. Dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, subrayen débiles, o por lo menos anótenlo aparte. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles,
subrayen débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, subrayen pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, subrayen enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahí, hermanos, no nos tenemos que olvidar y tenerlo parafraseado inclusive nosotros, porque encontramos varias características de cómo éramos antes de llegar a Cristo. Y el discípulo lo tiene que saber. Y cada vez que nosotros llevemos una persona a Cristo, tratemos de que tome conciencia su estado y su condición actual. Y acá da muchas características. Débiles, pecadores, enemigo de Dios, inclusive objeto de ira, porque en un momento dado, nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, da muchas características de cómo nosotros vinimos a los pies de Cristo. Y cuando nosotros conocemos a una persona, yo si hay algo que ahora estoy tratando de hacer, es hablarle un poco más de su condición actual, para que realmente cuando haga la oración de entrega, lo haga consciente de quién es y cómo está y cómo llega a los pies de Cristo. Tomarnos un tiempito para poderles hablar de su condición, para que piense, medite y se dé cuenta que necesita a Dios. Esto yo lo encontré, pero hay varios, ¿no? Por supuesto, versículos que pueden apoyar para mostrarle la condición en la cual todos hemos venido y que el discípulo también lo vea, ¿no? Para que realmente su deseo de seguir a Jesús sea consciente y genuino, hermano. Porque a veces nos apuramos y por ese deseo de que la persona acepte a Jesús, no lo hacemos tan responsablemente. Y nosotros tenemos que hacerlo con mucha seriedad esto, el llevar un alma a Cristo. Que la persona recapacite y se dé cuenta en qué estado está. Y la Biblia habla de cómo nosotros venimos a Cristo. Y está bueno que recordárselo. Bueno, hasta aquí esta enseñanza. Espero que, no sé, que les guste.